Hola, Dios les bendiga, que Dios los bendiga muchísimo. Aquí estamos desde la capital federal de Argentina, de la Iglesia de Jesús la Esperanza en el barrio de La Boca, transmitiendo el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Un abrazo grande, un saludo tremendo para todos los que nos ven, nos oyen, nos siguen en este programa de nuestra producción, hermanos que trabajan fuertemente para que todo salga perfecto y este mensaje llegue a ustedes de la mejor manera. Tenga plena seguridad que lo que usted va a recibir a través de este mensaje será la palabra de Dios, la palabra que permanece para la hora que pasa, la cual dice la misma Biblia, la palabra no adulterada, sino originalmente como Dios la envió. En estos días estamos hablando de los ángeles de Dios. Me imagino que para algunos muchas de las cosas que decimos aquí son nuevas, ya que no sé, desde el púlpito hoy en día se habla muy poco de los ángeles. Los ángeles son creados por Dios, por eso decimos los ángeles de Dios. Aunque hay otros ángeles que Dios también creó que no son ahora sirvientes y colaboradores de Dios, sino que están en prisiones de oscuridad, han sido puestos por Dios en prisiones de oscuridad. Estos ángeles, normalmente la Biblia les llama ángeles caídos, porque fueron sacados, caídos de la gracia en la cual Dios los puso al comienzo de que fueron creados, ¿no? Habitaron el cielo y estuvieron allí compartiendo la presencia y el trono de Dios, trabajando y sirviendo a Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó mientras ellos fueron fieles, pero la Biblia dice que en algún momento se rebelaron contra Dios y Dios los tuvo que sacar del lugar donde fueron puestos. Y entre estos ángeles había un querubín precioso que luego fue transformado su nombre en Satanás, y que la Biblia dice que es padre de toda mentira. Fíjese, uno de los pecados mayores en la palabra de Dios es la mentira, y justamente vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Dios no perdonó a los ángeles cuando ellos entraron en la mentira. Fíjese lo que será la mentira para Dios, el daño perjudicial hacia una persona santa. Es por eso que Dios dice en uno de sus mandamientos, no mentirás, y que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero ese es otro tema. Volvemos a los ángeles. Y para que ustedes vean de qué ángeles caídos estoy hablando, antes de ir a hablar de los ángeles de Dios, quiero que usted me acompañe al libro de San Judas, en nuestra Biblia. En todas las Biblias está el libro de San Judas. Este Judas no es el que entregó al Señor. Este es otro Judas, por eso es San Judas. Y está en el canon de nuestra Biblia. Entre los 66 libros que están en la Biblia, hay uno que es San Judas. Capítulo 1 de San Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que aquí en este versículo hay muchas cosas que dice el Señor. Miramos algunas cositas para algunas personas que nos ven, que son nuevos en el camino del Señor y que no, quizás lo han leído así muy rápidamente y no han prestado la atención que tiene este versículo aquí.
Primero, si estaban en el cielo, fueron creados por Dios, por supuesto, porque todo lo que existe fue creado por Dios. Lo que dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y los habitantes del cielo, entre los habitantes del cielo están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, el ambiente angelical fue creado por Dios. Fueron creados por Dios, estaban en el cielo. La segunda cosa que vemos en este versículo es que abandonaron, dice, abandonaron el lugar de honor y de autoridad, como dice otra versión de la Biblia, que Dios les había dado y se rebelaron. Es decir, si abandonaron el lugar de honor y autoridad que Dios les había dado, es que se rebelaron contra Dios y fueron destituidos de aquel lugar. La tercera cosa que dice es que Dios los ha puesto en prisiones de oscuridad. Esto significa que no pueden penetrar en la luz. Nosotros vivimos en la luz, muy especialmente cuando recibimos a Jesús, tenemos la luz de Cristo adentro y vivimos en la luz de esta vida natural también. Pero los ángeles no pueden penetrar la luz, están en prisiones de oscuridad para que usted se quede tranquilo. El diablo no tiene ninguna autoridad para con los hombres. Lo único que puede hacer desde las tinieblas, donde está preso en oscuridad, es tentar al ser humano. Lo único que puede hacer es tentar. Y si los ángeles no pueden penetrar la luz, estos ángeles caídos, los hombres y las mujeres sí pueden entrar en tinieblas. Esta es la diferencia. Estando en la luz, entran en las tinieblas. Y dice el Evangelio de San Juan que los hombres y las mujeres sin Dios amaron más las tinieblas que la luz. Así que Satanás, al mundo que no ama a Dios ni se rige por las ordenanzas de Dios, vive en las tinieblas de Satanás. Y cuando hablamos de tinieblas, nos está refiriendo a que el hombre anda chocándose las paredes porque no ve. Lo que le estamos tratando de explicar es que su corazón ha sido entenebrecido. Su corazón no puede tener la luz de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el contacto con Dios, porque las tinieblas con la luz no tienen comunión. La única manera en que el hombre y la mujer puedan volver a tener comunión con Dios es que se arrepienta, salga de aquellas tinieblas, huya de las tinieblas, ame la luz y reciba a Cristo como su Salvador personal. Explico esto porque hay veces que cuando decimos prisión, que se encuentran en prisión de oscuridad, la gente dice, pero si está en prisión, ¿cómo es que anda suelto por ahí tentando a la gente? No. Que está en prisión no quiere decir que está entre rejas. Es que no puede salir de la oscuridad. Vive en las tinieblas. No puede entrar en la luz. No tiene permiso de Dios. Está confiscado ahí. Esto es lo que dice la Escritura. Si usted permanece en luz, Él no le puede tocar. Y la cuarta cosa que dice es que están presos allí, en la oscuridad, hasta el día en que sean juzgados. ¿Cuántas cosas dice solo un versículo de Dios? Hasta que sean juzgados. Y este juicio no solamente va a ser de parte de Dios, sino que la iglesia, juntamente con Dios, juzgará a los ángeles caídos. Dice, ¿de dónde lo saca eso, pastor? Vamos a leerlo. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Dice en forma de pregunta al apóstol San Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que los hijos y las hijas de Dios, los que tienen el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios,
son los únicos que van a poder juzgar primero a los ángeles y después las cosas de esta vida. ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas de esta vida si vamos a juzgar a los ángeles? Seres creados por Dios con infinita sabiduría, pero también con gran rebeldía ante Dios. Los ángeles caídos, entre los cuales hay un querubín, que también está caído. Este querubín, que la Biblia le llamó querubín protector, parece que estaba con una autoridad de Dios para proteger a los demás ángeles. Se llamó Luzbel, porque era bello, fue creado hermoso, transformándose con el tiempo por causa de su rebelión contra Dios y sus mentiras. Fue transformado en un nuevo nombre, Satanás, porque él es padre de la mentira. No tiene nada con nosotros ni con Dios. Jesús, estando como hombre en este mundo, dijo a sus discípulos: ahora viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, porque desde las tinieblas tienta y maneja a la gente que se rinden a él. El príncipe de este mundo viene ahora y va a ser juzgado. Él no tiene parte conmigo. Tampoco tiene parte contigo si tú perteneces a la iglesia de Jesucristo. Pero esto fue un regalito nomás porque nosotros queremos hablar de los ángeles que están en obediencia a Dios. Explico esto porque pusimos el título, Los ángeles de Dios, para diferenciar con los otros ángeles, los ángeles caídos. Pero los ángeles fieles de Dios sí tienen que ver con nosotros. Porque la Biblia dice en los Salmos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Continuamente los ángeles caminan entre nosotros. Ellos actúan continuamente respondiendo a las ordenanzas de Dios, por supuesto. Son millones de millones, como ya dijimos el domingo pasado, y se mueven entre nosotros, caminan entre nosotros, nos observan, se maravillan de cómo nosotros hablamos de la poderosa palabra de Dios, se maravillan porque también ven nuestras debilidades, nuestra impotencia y cómo podemos hablar de esta manera. Pero en el Nuevo Testamento vemos muchísimas intervenciones de los ángeles. Esto es maravilloso. En el Antiguo Testamento hay más de 300 apariciones de los ángeles, o la Biblia muestra y expresa como 300 actividades de los ángeles en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay tanto o más, y ellos siguen moviéndose entre nosotros. Ellos no actúan en nuestro mundo temporal y visible por motivación propia, aunque en muchísimas ocasiones me imagino como hombre que ellos deben querer obrar al ver que nosotros pasamos ciertas y determinadas circunstancias adversas, pero ellos no actúan. No pueden intervenir en nada sin la autoridad de Dios. Tampoco responden a peticiones y adoraciones humanas. Téngalo presente. ¿Qué quiero decir? Que no responden a las oraciones cuando los hombres o las mujeres en este mundo le piden a ellos y no a Dios. No responden a peticiones y adoraciones de hombres o mujeres de este mundo. No nos equivoquemos, porque no aceptan nada de nosotros si no son ordenados por Dios. Las órdenes las tiene que dar Dios. Ellos responden a Dios y a nadie más. Mire, en Colosenses, en el libro de Colosenses, Pablo, capítulo 2, versículo 18, Pablo aclara esto que estoy diciendo un poquito. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio.
El premio es de la salvación eterna y poder ver la gloria y compartir la gloria de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Ve? Está diciendo Pablo que los que adoran a ángeles, los que le rinden culto a los ángeles, los que le piden a los ángeles, pierden el premio. Es decir, Dios no le agrada que los hombres busquen a los ángeles, porque el que nos salvó, el que nos perdonó, el que murió por nosotros, el que resucitó, no fue un ángel, fue Jesucristo. Y Jesucristo es Señor de señores, sobre ángeles, principados, potestades y sobre todo lo creado. Vuelvo a repetir, nadie os prive, dice Pablo, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, y mire lo que agrega, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, yo en el camino del Señor he encontrado gente que me ha dicho, yo cuando me veo mal, le pido a los ángeles y ellos vienen a ayudarme. Y a veces los he visto. Esto no puede ser así. Cuando yo les digo a estas personas que hablan así que Dios no manda a los ángeles, cuando uno pide a los ángeles, ellos no son de Dios, se enojan. Que no, uno me decía que yo los he visto, que... Bueno, esto está diciendo que los que adoran y piden a los ángeles están con su mente carnal, están completamente equivocados. Lo dice acá, lo hemos leído recién. Que no nos equivoquemos. Cuando uno pide y ora, está en una circunstancia adversa y pide a los ángeles que le ayude, tenga presente lo que voy a decirle. Usted está rezando y orando a los ángeles caídos. Si usted está pidiendo a los ángeles de Dios no le van a responder. Los que le van a responder a usted son los demonios, que así se llaman a los ángeles caídos. Así que tenga cuidado. Los angelitos vendrán a ayudarle, son seres hermosos y poderosísimos, pero solamente que Dios los envíe. Aquí está muy claro cuando el apóstol Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio, porque algunos, afectados por su mente carnal, cayeron en este error. Adoran y piden a los ángeles y los demonios le contestan. Nuestras necesidades, sí las tenemos que pedir a Dios. Téngalo presente. Toda necesidad, pídalo a Dios. Y si es necesario, Dios enviará a los ángeles. Digo si es necesario y si es posible. Porque los ángeles no son creadores. Ellos no pueden crear. Pueden modificar circunstancias, si así Dios los envía a hacerlo. Pueden traer un mensaje, pueden cambiar una situación adversa, transformando una cosa por otra, pero no pueden crear. Cuando se trata de alguien que tiene un órgano físico enfermo y necesita ese órgano, sea hígado, riñón, necesita un nuevo órgano, el que lo puede sanar se llama Espíritu Santo. Él es el único que es creador. Pero los ángeles no. Por eso tenemos que hablar con Dios, hermanos, y no con estos seres servidores de Dios que aunque son poderosísimos siguen siendo limitados. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchísimas intervenciones de los ángeles, de Dios, por supuesto, que acuden, vemos que acuden a la necesidad de sus hijos. Lo vemos en infinidad de cosas. Si Dios nos ayuda en estos días, en estas enseñanzas, estas prédicas, vamos a estar hablando, si así Dios lo permite, de estas intervenciones que vemos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Si el tiempo nos ayuda y si Dios nos permite. Por ejemplo, uno de los momentos muy especiales cuando el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel, Dios hizo un milagro a través de los ángeles, usó los ángeles. En ese tiempo, este fue un tiempo muy especial
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya el Señor Jesucristo había subido a los cielos, y el rey que imperaba en aquel entonces, era Herodes, malo como él solo, y que no creía en los cristianos, no creía en Dios, y bueno, empezó a matar, en un momento perseguirlo a los cristianos y los mandó matar, y como vio que les agradó a los religiosos que él capturara a los cristianos y los mandara a matar, entonces, como le agradó a los religiosos, mandó a capturar al apóstol Pedro. Vamos a mirar esta historia. Búsquelo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para algunos creyentes, esta es una historia bien conocida. La Biblia está llena de historias maravillosas con un final de la gloria de Dios. Hechos capítulo 12, el versículo 1, vamos a mirar del versículo 1 hasta el 10 para comprender la historia. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 10. Dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, mandó a matar a uno de los apóstoles, el hermano de Juan. Jacobo, ¿se acuerdan cuando subieron al monte de la transfiguración? Que eran 3 con el Señor. Bueno, uno era Jacobo, el otro era Juan y el otro era Pedro. Este Jacobo lo mandó a matar y mató varios cristianos. Y dice aquí en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, a los religiosos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, que era para el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, acá hay un detalle, hacía sin cesar oración a Dios por él. Luego dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, versículo 9, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y el versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Podemos seguir porque esto sigue. Y mire, las historias de estas tienen momentos espectaculares cuando Dios está obrando y momentos hasta graciosos, mire. Porque esto sigue y cuando Pedro queda libre, va a darle gracias a la iglesia que estaba orando, golpea la puerta y atiende una chica llamada Rode y dice, ¿quién es? De adentro, porque estaban encerrados los cristianos. Y Pedro dijo de afuera, dice, soy yo, Pedro. Y la chica emocionada corrió para adentro a avisarle a la iglesia que estaba orando. Y los que estaban orando dice, por favor, si Pedro está puesto, está preso, ¿qué va a hacer Pedro? Así que ellos oraban para que Dios
tuviera misericordia de Pedro, Dios respondió la oración, lo sacó a la cárcel y estos que estaban orando no creían. Por eso digo que hasta tiene momentos graciosos la palabra de Dios por las experiencias que han pasado, ¿no? Repetimos entonces, el rey Herodes, malo, un hombre que odiaba a los cristianos, mandó a matar a muchos cristianos y entre ellos mató a Jacobo, el pastor maravilloso de Jerusalén, uno de los apóstoles, hermano del apóstol Juan, y viendo que le agradó esto que hizo a los judíos religiosos, mandó a prender a Pedro. Y esto sucedió más o menos en el tiempo de la Pascua, porque dice que era el tiempo de los panes sin levadura, que era cuando festejaban la Pascua los judíos. Y la palabra Pascua significaba perdón, pasar por alto. Por eso el rey Herodes, respetando las leyes judías, esperó que pasara la Pascua, metió a Pedro en la cárcel y esperó que pasara la Pascua, lo puso bajo vigilancia y dice 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Fíjese, tenían miedo que Pedro desapareciera de ahí. Puso custodia, pero hasta para ser dulce, para cuidar a un hombre. Herodes pensaba llevarlo a Pedro luego que pasara la Pascua a un juicio público, pero esperaba pasar la Pascua, porque sabía que los judíos en Pascua respetaban mucho la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, en la iglesia, dice, oraba fervientemente. Usa una palabra ahí. Oraba fervientemente. No es que oraba un ratito y después se tomaban un café y después se ponían a charlar. No, estaban constantemente y fervientemente. Señor, yo sé que tú puedes libertar a Pedro. Oraban, clamaban. Y la Biblia dice que Dios escucha la oración. En estos días hemos visto en la palabra de Dios que Dios tiene los ojos puestos en sus hijos y los oídos atentos al clamor de ellos. Así que la iglesia oraba fervientemente porque Pedro, esa era la última noche que iba a estar en la cárcel y al otro día iba a estar en el juicio público y sabían cómo eran los juicios romanos. Siempre los terminaban matando a los que enjuiciaban, porque era la ley del imperio allí romanos que no ni se asemeja a lo de hoy, que hoy llevan preso a una persona, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a réplica, acá no había derecho, ahí lo llevaban a un juicio público y lo terminaban matando. Así que Pedro sabía que esa era la última noche que iba a estar ahí. Pero mire qué interesante. El versículo 2 dice, Pedro dormía. Perdón, versículo 6. Pedro dormía. Estaba sujetado con 2 cadenas desde las muñecas a 2 soldados. Quiere decir que estaban los soldados encadenados con él. Uno de un lado y el otro del otro. Y otros 2 soldados estaban haciendo guardia a la puerta de ahí de la celda. Así que estaban 2 soldados metidos presos con él, atados, y 2 soldados en la puerta, mirando allí a ver si se escapaba o no se escapaba. Parece ser que Pedro no tenía mucho problema, ¿eh? Le habían dicho que al otro día lo iban a juzgar, sabía que el juicio iba a ser muy difícil, pero estaba durmiendo. ¿Usted podría dormir si sabe que mañana lo llevan a juicio? Y que sabe seguro que el juicio va a ser contrario o la determinación del juez. ¿Podría dormir? Bueno, mire, yo lo dudo, me parece que sería un poco difícil. Pero Pedro dormía. Y de repente, dice, una luz intensa. Cada palabra hay que mirarla muy bien. Una luz intensa iluminó la celda. Se puso más clara que al mediodía. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro.
se paró ahí Pedro, el ángel se paró mientras Pedro dormía como un angelito y los soldados me imagino que dormían también, porque los soldados no vieron nada. Dice, de repente, así que ¡pum!, de golpe, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y le dijo, rápidamente, levántate. Así que estaba acostado, estaba durmiendo ahí, no sé de qué manera, porque si tenía las muñecas con cadena, me imagino que estaba durmiendo con los brazos abiertos, un soldado a cada lado. Levántate. Y las cadenas se le cayeron de sus muñecas, es decir, se soltó. Pero en ningún momento dice que los soldados se quejaron o lo volvieron a prender. Quiere decir que siguieron durmiendo los soldados. Las cadenas cayeron de sus muñecas. Luego le dijo, vístete. Y se vistió. Ponte las sandalias. Y se puso los zapatos o las sandalias. Agarra el abrigo, por favor. Así que agarra el capote y se lo pone. Ahora, ¿qué le pasaba a Pedro? Que estaba esperando la orden, sino no se vestía, no se ponía los zapatos, no agarraba el capote. ¿Qué le pasaba? Estaba tontito. El ángel dice, sígueme. Pero dice la Biblia que él pensaba que era una visión. No, le parecía que estaba soñando, una cosa así, que no era realidad. Pasaron a la primera puerta donde había otros 2 guardias y le digo, ustedes leyeron conmigo que eran 4 partes donde habían puesto soldados y cada parte con 4 soldados. Los primeros 4 soldados, había 2 adentro de la celda atado con Pedro y 2 en la puerta de la celda. Después había un patio en la cárcel donde había otros 4 soldados y pasaron esos 4 soldados y después llegaban a otra puerta que era la puerta de hierro, donde había otros 4 soldados, y del lado de afuera de la cárcel había otros 4 soldados. Ahora pasaron eran 4, 8, pasaron 16 soldados y nadie lo vio. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. El ángel caminando lo más trucho con Pedro, y dice la Escritura que cuando llegaron a la puerta de hierro que da a la calle, a la libertad, ya la puerta se abrió por sí sola. Nadie la abrió porque fue el poder de Dios que la abrió. Y salieron a la calle, empezaron a caminar por la calle y entonces el ángel se apartó de Pedro y ahí Pedro se dio cuenta que no era una visión, que estaba libre. Y bueno, el relato sigue diciendo que fue directamente a ver a la iglesia que estaba orando para darle gracias, ¿no? Y contarle cómo Dios había mandado un ángel del cielo para librarlo. Fíjese, las cadenas. No hubo cadena que pudiera atar o cadena que no pudiera soltar el ángel. El ángel no dice que el ángel tocó las cadenas. El ángel apareció ahí, las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, sígueme, y las puertas se abrían a su paso. Para Dios, todo lo que es convencional, temporal de este mundo, no tiene valor. Ni la bomba atómica puede destruir a este Dios tan maravilloso. No le hace ni la cola, porque son seres de otra dimensión. Son seres espirituales, seres con cuerpos glorificados. A nosotros nos dañaría el cuerpo físico, pero nunca el alma y el espíritu. Pero estas cosas han sido escritas para que usted y yo podamos creer en el maravilloso Dios del cielo. Conclusión, porque se dispara la hora. ¿Cómo comienza la venida del ángel? Bueno, todo comienza con una iglesia orando. La iglesia reunida orando por un pastor, el pastor Pedro. Ahora, cuando yo he predicado de esto, a veces he terminado de predicar y algunos creyentes vienen y me dicen, pero pastor, si Dios sabe todas las cosas, ¿acaso Dios no sabía que Pedro estaba preso?
¿Por qué había que orar? ¿Acaso Dios no sabe cuando nosotros pasamos un problema? ¿Por qué tenemos que pedirle? ¿Por qué no actúa directamente? Bueno, primero porque Él quiere tener comunión con nosotros y Él quiere que nosotros confiemos en Él. No en nuestra propia fuerza, sino en Él. Y la otra cosa por la cual Dios quiere que le pidamos es que si no le pedimos, nunca sabríamos que Dios es el que nos contestó. Como algunos creyentes cuando salen de una situación adversa dicen, qué suerte que tuve, qué suerte que tuve. No le dan la gloria a Dios y es Dios el que resolvió el problema. Al pedir algo a Dios, cuando Dios contesta la oración, usted sabe que fue Dios. Y más con una forma tan espectacular como esta, que el ángel vino, se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, salió a la calle, nadie lo vio. Bueno, pero todos sabemos cómo comenzó. Comenzó con una iglesia orando. Todo comienza con una oración. Luego fue dada la orden por Dios y el ángel vino a actuar a favor de Pedro. No le voy a llevar a la Biblia nuevamente, pero los que conocen la Biblia saben que siempre obra así Dios. El profeta Daniel, cuando estaba orando y oraba a Dios para saber en los tiempos que él vivía, un día aparece un ángel allí en su habitación por la ventana y le dice esto: Daniel, cuando propusiste en tu corazón buscar a Dios, fue dada la orden y por eso yo he venido para hablar contigo. Fíjese, cuando dispusiste en tu corazón ponerte a orar a Dios, buscar a Dios, entonces sí, fue dada la orden y por eso yo estoy acá, dice el ángel. Y he venido para revelarte lo que tú quieres saber. Y la otra cosa que le dice el ángel, dice: Daniel, quiero decirte que allá, en el cielo, eres muy amado. Muy amado. Esto pasa con usted y conmigo. Cuando el ángel o los ángeles vienen a su favor es porque usted clamó a Dios y como es Dios el que nos ama, es Dios el que nos salva y nos libra y nos quiere dar la gloria, por eso ese Dios es el que nos da la ayuda de los ángeles. Ahora, no vendrán los ángeles si nosotros no hablamos con Dios. Mire, acá hay una cadena. Dios no manda a los ángeles si nosotros no oramos. El ángel no viene si Dios no le manda. Entonces hay una cadena de mando aquí. Y fíjese que dice la palabra de Dios: lo que atares en la tierra será atado en el cielo luego. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo luego. Pareciera que la tierra domina el cielo. Nada que ver. Pero Dios respeta nuestra posibilidad, nuestra posición. Tenemos libre albedrío. Y si nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, Él moverá el cielo si se lo pedimos. Pero todo comienza aquí, con una oración. Los ángeles actúan si Dios le da la orden. Si Dios no le da la orden, ellos quedarán donde están. Pero nosotros tenemos que orar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, lo que hacen los ángeles, hermanos, es imposible de explicar, porque ellos actúan aún sobre naturaleza. Son seres sobrenaturales. Y, aunque ellos no pueden crear, sí pueden modificar las situaciones, sea cual sea. Dios sigue siendo el mismo. Los ángeles siguen siendo los mismos. Si usted y yo creemos en Dios, buscamos a Dios y creemos que Él nos puede ayudar, Él enviará a los ángeles si es necesario. Y les puedo asegurar que así como Pedro fue sacado de la cárcel milagrosamente, usted y yo seremos sacados milagrosamente de cualquier circunstancia en que nos encontremos. Porque habremos orado a Dios, habremos creído en Dios.
y Dios habrá enviado los ángeles, si así fuera necesario. El próximo domingo hablaremos otro poquito sobre los ángeles, si Dios así lo permite. Si usted está por primera vez mirando este programa y no conoce a este Dios maravilloso, yo quiero decirle que este Dios está abierto para que usted le conozca. Porque esta es la vida eterna, que usted conozca a su Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Si quiere recibir a Jesús en su corazón, porque usted tiene libre albedrío, usted puede aceptarlo o rechazarlo. Pero Dios seguirá siendo Dios, aunque usted no lo acepte. Pero si lo acepta, Él vendrá, como dice la Biblia, y hará morada en usted. ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador y Señor? Ore conmigo, repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados, por mis errores, por mi ignorancia. Perdóname, Señor. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Toma dominio de mi vida. Sé tú el dueño de mi vida. Y tú, Padre Santo, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, después que haya hecho esta oración y hemos terminado el programa, vaya a una habitación, enciérrese en su habitación, siga hablando con Dios. Abra su corazón a Él, cuéntele todas las cosas que usted quiere hablar con Él. Cómprese una Biblia y lea la palabra de Dios. Y el Dios que ve en lo secreto le recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Le mando un gran abrazo y le esperamos el domingo, otra vez. Y a todos los hermanos en Cristo, los pastores, colegas que me ven de distintas partes de nuestro país, los pueblos, las ciudades, más allá de la frontera, los países, que Dios los bendiga muchísimo. Oro por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a tus siervos, Señor. Y oh Dios, mueve tú los ángeles, si así es necesario, Padre, para que cada uno tenga el cuidado, la guarda que tú prometes a través de tus ángeles, la asistencia angelical, la fuerza de ti, Señor. Guárdalos de todo mal, protégelos, defiéndelos, custódialos, hasta que tú los vengas a buscar. Los pongo en tus manos, cada uno de ellos que ven nuestro programa, benditos sean, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, nos veremos el domingo.